Capítulo 2. Porque jamás he sido un padre abusador ni tampoco les he dado un mal ejemplo a mis hijos, ¿te das cuenta? Ya sé, ya sé. Todos los muchachos de hoy día son iguales, se creen con derecho a gobernarse sin pensar cuánto deben agradecernos a los padres. Pero a lo que iba. Hablarte de esa muchachita, Carmencita, la rubia de la esquina, con apenas 15 años y según me he enterado habla más de condones y pastillas anticonceptivas que la misma televisión. Anoche, cuando yo iba hacia el taller para ocuparme de un encargo del administrador, ella me llamó y con una sonrisa de pícara me preguntó si ya nuestro hijo mayor había regresado de la casa de Josefina. ¿Te das cuenta? Sara continúa meciéndose en el balance, y al levantar un poco el glúteo derecho mira al esposo con disimulo. Él no se fija en ese detalle ni advierte que Juancito acaba de salir por la puerta delantera con el guante de pelotero en sus manos. Al del sindicato se le ha metido en la cabeza mandarme permanente para la zafra a cortar caña, ¿te das cuenta? Sin considerar que estamos ahogándonos con los problemas en esta casa y en el taller ni se diga. El administrador distribuye herramientas, pintura, papel de lija, gasolina, aceite y varillas de soldar, y todo desaparece como si se metiera en los huecos del patio que se llenan de agua cuando llueve o en los rincones de las naves atestados de basura que nadie quiere limpiar. Ah, pero cuando nos reunimos, todos exigen los bonos para comprar refrigeradores, batidoras o televisores, ¿te das cuenta? También reclaman el certificado de las 100 horas voluntarias, el sello de vanguardia, el reconocimiento por ser cumplidores en la emulación. Caramba, te iba a hablar de la zafra. El del sindicato habló con mi ayudante y el muchacho le contestó: si voy pierdo los estudios del curso nocturno. Los trabajadores de la oficina le mostraron planillas de control estadístico, modelos contables, registros de lo que se consume en el taller, aclarándole que si iban a cortar caña la economía de la empresa quedaría desorganizada. El del sindicato fue a conversar con los otros mecánicos y entre historias que escuchó sobre hernias, hijos muy pequeños y techos de casas en mal estado, empleó una mañana completa, ¿te das cuenta? Entonces fue donde yo estaba y me dijo: tus hijos están crecidos, tu mujer no trabaja y la casa ya la terminaste. No tienes ninguna justificación para no ir. ¿Te das cuenta? Juan Emilio lanza un martillazo contra el hierro que sostiene en la mano izquierda y su vista queda fija, como si buscara en el aire el camino del sonido ensordecedor que acaba de producir con el golpe. Alza el brazo y observa con más calma el objeto metálico. Luego de colocar la pieza encima del banco de trabajo contempla a la esposa, quien no ha dejado de balancearse. Está volviéndose una vieja. Ya no es la muchacha quinceañera que conocí vestida con una falda de amplio vuelo y una blusa de encajes, piensa. No puede evitar que el martillo caiga al piso produciendo un tintineo que de momento sobresalta a Sara. Después, ella continúa abstraída, moviéndose rítmicamente en el balance, mientras el hombre trata de acordarse con toda exactitud en cuál asiento del cine que ya no existe en el pueblo, cuyo pasillo olía de manera similar al servicio del bar de los chinos, estaba sentada la muchacha de la blusa blanca de encajes y solo logra convencerse de que al comenzar la película él se encontraba detrás de ella, justamente en el asiento que tenía un hueco en la parte inferior del brazo donde él escondía la goma de mascar para emplearla como proyectil cuando la película se detenía por algún desperfecto. En el instante que en la pantalla de proyección el sheriff estaba tratando de averiguar en qué sitio se había metido el alguacil, moviéndose sin cesar por un pueblo de calles polvorientas, Juan Emilio se fijó de nuevo en la muchacha de la blusa blanca. En la pantalla el sheriff se detuvo frente a un gran cartel que decía salón y luego de pensar durante varios segundos avanzó resuelto. Sus espuelas repiquetearon con un campaneo armonioso mientras se veían sus botas lustrosas cuando empujó las dos hojas de la puerta que al abrirse chillaron por la falta de grasa, metiéndose dentro del bullicio y las risas que acompañaban la música alegre de un acordeón. En una esquina del bar atestado de mesas el alguacil estaba enamorando a una señorita rubia muy hermosa. Juan Emilio se puso de pie, abandonando el asiento del hueco en el brazo para ir a sentarse junto a la muchacha de la falda negra de amplio vuelo mientras empleaba la más seductora de las sonrisas, como si estuviera imitando al alguacil quien ahora mismo convertía su rostro en una sonrisa con la intención de convencer a la rubia que él no era ningún villano cazador de doncellas como comentaban en el pueblo. En ese preciso instante, el que todavía no era en realidad el novio de Sara Calvarcrán pero llegaría a serlo, las invitó a ella y a su acompañante a tomar un helado en el bar de los chinos.
Juan Emilio recoge el martillo del piso, convencido de que con el paso de los años los recuerdos se le mezclan unos con otros, superponiéndose las riñas provocadas por los jóvenes de los abrigos negros en cualquier parte del pueblo con las canciones lastimeras que se escuchaban en la vitrola del bar de los chinos, confundiendo en sus evocaciones la blusa de encajes impecablemente blanca con la timidez de Sara, entonces una jovencita sin experiencia alguna en el amor porque apenas sabía besar, que le habló de sus estudios en el instituto de segunda enseñanza mientras masticaban el barquillo del helado sentados en un banco del parque. Trata de revivir aquellos tiempos y no logra ya precisar ciertos detalles como la violenta discusión con Augustín Escalbarcrán, el padre de Sara, la primera vez que se vieron en la calle. Desalentado, decide continuar golpeando la pieza con el martillo y al poco rato detiene el trabajo unos instantes para ordenarle a la mujer que le traiga café y un cigarro. ¿Qué motivos tenía Raulito para irse de la casa, te das cuenta? Pregunta Juan Emilio mientras acerca la llama del fósforo al cigarro. Jamás le impuse obligaciones, yo mismo me ocupaba de limpiar el patio, traer cada mes desde la bodega el queroseno que nos pertenece por la libreta y buscar cada día el pan. ¿Te das cuenta? Si necesitaba dinero, lo tenía sin que yo le preguntara en qué iba a gastarlo. Si deseaba un pantalón o una camisa a la moda, lo complacía. Por cierto, ¿dónde está la grabadora que le compré el año pasado? Hay alarma en el tono de la última pregunta de Juan Emilio. Vuelve a fumar y mira a la mujer. No se había acordado de la grabadora que hasta pocos días atrás hacía de la casa un lugar insoportable. Con ella creyó haber complacido a su hijo mayor en el máximo de sus aspiraciones y ahora una idea estaba entrándole poco a poco en el cerebro. Se la había llevado para la casa de Josefina. En un instante fugaz vio en su imaginación los billetes de 20 pesos que había envuelto en un papel amarillento antes de entregárselo al hombre de la barba recién llegado desde La Habana con el equipo guardado en una caja de cartón manchada de grasa, porque esos equipos solo se conseguían de forma clandestina. Fueron los tiempos en que a Raulito lo único que le importaba era escuchar interminables canciones de Oscar León y los Beatles, olvidando las libretas escolares en cualquier rincón de aquella escandalosa casa. Sus amigos se instalaban en los sillones de la sala o en el piso, hablando en voz alta y riendo alborozados cuando comenzaba una pieza musical muy gustada por ellos. A veces, bailaban solos o acompañados por las hembras que también venían, moviéndose como si hubieran enloquecido, reflejando en sus rostros un estado de éxtasis. Ahora impera el silencio en el hogar y Juan Emilio trata de ocultar la tristeza por la ausencia de su hijo mayor mencionando al otro. ¿Dónde está Juancito? Pregunta de nuevo, alarmado. Le preocupa que también el menor de los hijos pueda originar un desequilibrio en el hogar semejante a lo ocurrido la semana anterior. En apariencias, durante aquellos días reinaba la paz entre ellos. Sara había desistido de trabajar en una oficina cercana, donde según ella podría ejercitar sus conocimientos en materia de estadísticas. Raulito se encontraba en el preuniversitario y obtenía notas sobresalientes. Juancito era aplicado en sus estudios primarios y los maestros lo consideraban el más inteligente del aula. Sin embargo, la tempestad los había azotado el lunes anterior. El director del preuniversitario lo hizo llamar con urgencia y él caminó los 6 kilómetros que separaban a la escuela de la carretera con un salto en el estómago y el corazón fuera de su sitio. Subía y bajaba las cuestas, veía los campos preparados para la siembra, trataba de cubrirse el sol con los escasos árboles nacidos a orillas del camino y se preguntaba una y otra vez si lo llamaron con urgencia porque Raulito se había ahogado en el río cercano al instituto. Cuando Juan Emilio llegó al lugar donde estudiaba su hijo, el director le habló de manera directa, casi brutal. ¿Sabe usted cuántos días hace que se encuentra ausente? Le preguntó cerrando los puños al nivel del pecho. Continuó refunfuñando contra los padres despreocupados, que cargan sobre los hombros de los profesores toda la responsabilidad en la formación de los jóvenes, y finalmente contestó su propia pregunta en un tono melodramático. Nada menos que 15 días. Juan Emilio se llevó las manos a la cabeza. ¿Cómo era posible que Raulito se mantuviera ausente del instituto tantos días y el director no se hubiera preocupado por avisarle? Solo pensó decir sus pensamientos. No los dijo porque había aprendido a callar opiniones para evitar conflictos. ¿Dónde está Juancito? Repite el padre rabioso. Se encuentra incómodo contra el director del preuniversitario a quien culpa de no haberse ocupado de sus obligaciones y contra el administrador del taller donde trabaja porque no le autorizó tomar una semana de sus vacaciones cuando le planteó las dificultades con el hijo mayor.
También se halla incómodo contra el oficial que lo hizo esperar cerca de 2 horas en la estación de policía antes de prestarle atención a su denuncia acerca de la desaparición del hijo mayor desde hacía 15 días. Juan Emilio comienza a ordenar las herramientas con que ha estado trabajando mientras observa a la esposa directamente a la cara. ¿Qué miras? Pregunta ella intrigada. Él no contesta y le da la espalda. Pensó decirle: te has convertido en una vieja.